Ya comiencen los especiales de paisaje literario, talentos de voz. ¡Ondas infernales! Talentos de voz. ¡Patamón Digivolta! ¡Patamón Digivolta! ¡Ay, porque yo no puedo digivolucionar! Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Ay, no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado, no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy, adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, Samuelcito, me estás pisando el juanete! ¡Cabum! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Ahora el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. ¿Cómo les va, gente? Estamos en otro especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Hoy les vamos a compartir las dos primeras partes de la entrevista que tuvimos con un actor en varias facetas, porque ha hecho teatro, televisión, lógicamente doblaje, ha estado en publicidad, fotonovelas, director también de doblaje, mexicano él, Víctor Hugo Covarrubias Barrero, más conocido como Víctor Covarrubias. Una persona súper, pero súper relajada, como ya lo van a escuchar en algún momento de la entrevista. Muy buena onda, muy predispuesto a la charla, en donde vamos a poder hablar de muchas cosas. Nos cuenta desde sus inicios, le hacemos remover todo el cerebro para que se vaya acordando de cómo fueron esos momentos, esas experiencias, y que lamentablemente uno encuentra muy poca información de él fuera de lo que es el doblaje. Así que acá nos vamos a ir enterando de otras facetas que ha tenido y que tiene, lógicamente, que sigue activo, porque no es solamente el doblaje. Así que vamos a estar hablando un poquito de todo, pero antes de eso, antes de darle la bienvenida, como siempre, les voy a mencionar algunos de los trabajos en donde ha participado, en donde ha prestado su voz. Y está, por ejemplo, el de Harry Truman Yoki en Comando Especial, Mike Banning en Agente Bajo Fuego, Steven Ray Russell, Jim Carrey en Una pareja dispareja, Surtur en el universo cinematográfico de Marvel, Lando Calrissian en Star Wars Episodio 9, El ascenso de Skywalker, Cheetor, Trash y Avispanator en la serie de Beast Machine, Mick Rory en las series Flash y Leyendas del Mañana, el Dr. Otto Octavius o el Doctor Octopus en el videojuego de Spider-Man y Spider-Man Miles Morales, Lincoln Burrows en Prison Break, Sam el Bombero en la serie del mismo nombre de Sam el Bombero, Larry Niedermeyer en El Increíble Mundo de Gumball y el agente Sillybook en la serie de Bones o Huesos, como le quieran decir. Quien le ponía voz a la protagonista, Temperance Brennan, era Clemens Larumbe, que ya la hemos entrevistado, pero bueno, hay ahí una pequeña anécdota. Vamos a darle la bienvenida a Víctor, así comenzamos a charlar un ratito con él. Bienvenido a Paisaje Literario, Víctor. ¿Cómo va todo por ahí? Gustavo, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo a toda tu gente, a todos los que escuchan tu programa. Gracias a Marcela, ¿verdad? Que también, Marcela, exactamente. La que hace todas las tratativas. Exacto, me contactó. Y pues aquí estamos bien, bendito Dios. Gracias a Dios estamos aquí desde México. Y pues un gustazo, Gustavo.
Me encanta, me encanta. Me encanta esa predisposición, que es lo más importante que hay, porque la entrevista, sí, genial. Entrevista, charla es esto, más que nada. Pero cuando del otro lado ya hay una cierta energía, una cierta onda, es como que todo cambia y fluye de otra manera. Eso es muy importante. Y se agradece, obviamente. Sí, no, pues imagínate, son tantos años que nos hemos dedicado a esto, independientemente, pues somos humanos, ¿no? Claro. Y siempre tiene que existir esa parte, esa compatibilidad, ese convenio, esa camaradería en general, y no nada más con la gente que admira nuestro trabajo, sino con todas las personas, porque si no, imagínate cómo nos va en la vida, ¿no? Oh. Bueno, espero que estés preparado, pues te voy a pasear por un montón de lados, pero por un Perfecto, compañero, a montón ver. de lados. Así que como se debe, vamos a comenzar con el inicio y dado que, bueno, más allá de la actuación y todo, pero ¿cuándo es que nace en tu vida la pasión por el arte en general? Por la actuación, pero por el arte en general. Fíjate que, pues yo creo que pues eso ya lo traemos en la sangre. Mi familia, vengo de una familia que se ha dedicado a muchas cosas relacionadas con el arte. Eh, Mi abuelo era fotógrafo, por ejemplo. En mi familia hay cantantes, obviamente actores de doblaje, actores en general. Y pues yo creo que lo traemos yo lo traigo en la sangre, amigo. Y todo esto fue, todo, yo inicié en esto porque me gustaba mucho, pues ya sabrás, ¿no? En el colegio, tú eras el que hacía las obras de teatro, el que hablabas, el que si había que recitar, pues yo creo que pues ahí estaba, ¿no? Yo estaba en primer lugar, en los deportes, obviamente, pero en general, fíjate que esa parte, eh, pues sí, yo la traigo en la sangre desde muy niño. Y poco a poco se fue acrecentando, ¿no? En casa vivimos muchas bohemiadas, ¿no? Mi abuelo Ujú. tocaba la guitarra, iban muchos cantautores de aquellas épocas. Yo recuerdo muy niño, pero digo, vagos recuerdos, pero ahí los tengo, ¿no? Y entonces crecí con eso y posteriormente se empezó a iniciar toda esta cuestión de la actuación, pero desde muy niño yo creo que lo traemos. Bueno, uno te tiene más como actor de doblaje, pero más allá de Ujú. esta disciplina, que te voy a preguntar cómo ingresaste y todo, ¿no? Pero ¿has incursionado en otras ramas de lo que es la actuación o del arte en general, ¿no? Porque viste muchos con la música y en general, ¿o es solamente el doblaje? No, fíjate que en la parte de... Hice cositas pequeñas en televisión, Ujú. hice fotonovela, Bien, radionovelas, y después llegó el doblaje, es muy chistoso. Llegó el doblaje después, obviamente teatro, eso sí, hice bastante tiempo, y posteriormente llegó el doblaje. Muy chistoso. Fíjate, cine no he hecho, por ejemplo, ¿no? Cine como actor, con la voz sí, pero como actor no he hecho cine claro. todavía, ¿no? Pero bueno, a lo mejor unos cortitos o algo, pero participaciones muy pequeñas, pero de más chavitos sí, comerciales, etcétera. Y, pero el doblaje llegó después, fíjate, hasta ahorita lo estoy pensando. Chistoso. Claro, porque hay muchos, a ver, información de pocos hay mucho. Pero Ajá, de información de muchos hay poco. Entonces, claro, exacto. yo veo doblaje acá, empezó el doblaje así, así, acá. Bueno, está bien, pero a ver, muchos esta cuestión de la actuación la van ramificando y todo. Entonces, por eso me gusta saber, bueno, el teatro, que has hecho bastante, ¿cómo fueron esas experiencias? O sea, no sé si llegaste primero al teatro antes que a otra disciplina, pero más allá de todo esto que contabas de tus inicios, pero ¿cómo fueron esas experiencias en el teatro? Fíjate que precisamente cuando yo me metí a estudiar actuación, Ujú. pues obviamente tenemos que estar en las tablas, ¿no? Como decimos, Claro. ¿no? Entonces, pues ahí se acrecentaron muchas cosas. Al momento de estar estudiando hicimos muchas obras
Nos fuimos de viaje por ahí con dos que tres. Y ahí fue donde inició toda esta magia, porque todo empezó, independientemente que en la familia se dedicaban a esto. Ujú. Recuerdo que un primo me decía, ¿por qué no estudias bueno, no era un primo, era un amigo de la familia. Y me decía, ¿por qué no estudias actuación? Como que se te da, ¿me explico? Claro, sí, sí, sí. Y nunca, no le hacía yo caso, hasta que de plano le dije, bueno, ok, vamos. Lo acompañé, precisamente él estaba estudiando teatro, y fue mágico para mí, amigo. No sabes, ese contacto obviamente con nuestros profesores, la misma gente, fue algo mágico. O sea, eh, no lo puedo comparar el primer día como cuando la primera vez que pisé un escenario, ¿no? Ujú. Pero, pero sentí esa necesidad de expresarme corporalmente. eh, Fue fantástico, porque nos daban danza, nos daban, o sea, muchas cosas, ¿no? Ujú. Y ahí inició todo. Ya, como dices, me remontaste muy cañón, como decimos, porque creo que esto nunca lo había yo platicado. Siempre te preguntan cosas sobre doblaje, etcétera, Claro. ¿no? Pero esta parte me encantó porque empezamos a hacer obras infantiles, ya después ya fueron más, ya fue después en la prepa, en la universidad y todo eso. Pero, pero esa experiencia fue mágica para mí. O sea, eso fue lo que me tocó. Y, y el corazón, el espíritu, el alma, para dedicarme posteriormente a todo lo que hago. Entonces, fueron las bases que yo tuve con mis profesores, las obras, mis compañeros, y esa parte tan bonita, porque había una unión bien padre en el Claro. grupo, ¿no? Y después vinieron otras cosas, pero lo primero fue en la parte de actuación. Y ahí es donde aprendimos mucho, ¿no? ¿Sabes por qué lo pregunto también? Porque la cuestión. A ver, la segunda y la tercera entrevista, las cuatro son muy importantes. Cuando empecé con estos especiales, yo no sabía que Ajá. miles de personas hacían entrevistas de doblar, me imaginé, pero no, cuando me empecé a meter, digo, chao, vea todo lo que hay. Pero la primera fue Rosy Aguirre, que yo empecé Wow, con el ajá. pie derecho, pero bien, bien ahí. La cuarta fue Castañeda, Mario, pero Mm, las dos del medio, y una la valoro mucho porque me dijo, yo no suelo dar entrevistas. Te la di porque venís de un programa literario. Y decís, oh, bueno. El tercero fue Martín Soto, pero el que me ok. dijo eso fue Humberto Solórzano. Ajá. Entonces, claro, ahí te vas dando cuenta, porque básicamente, o en su mayoría de las entrevistas, en estos ya 10 años que estoy al aire con especiales o con el programa oficial de paisaje, claro, son Ok. escritores, que es lo que uno más Ujú. encuentra, pero sí, actores y demás, pero cuando los entrevisto a ustedes que la gran mayoría, o muchos por lo menos, han podido incursionar en varias áreas de la actuación, a veces también la música y Ujú. todo, por eso lo comentaba. Es interesante porque, ¿qué pasa? Cuando uno escucha, más en mi caso, que me quedé ciego a los 25 años, y Ok. preguntás y te cuentan esos inicios y el teatro y demás, ahí relacionás y decir, bueno, claro, a mí me pasaba esto con esto, por Ujú. esto, por todo eso que traen y cómo lo han hecho, porque no es, ah, bueno, me paré, lo hice y punto. No, se van transmitiendo diversas cosas. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo entrevisté a la única española que hasta ahora la pude enganchar, Nuria Mediavilla, ¿no? Actriz de doblaje Ujú. española en España. Ok. Y me decía, ya no es ni el cómo se hace, cómo se dice, ni qué se dice, sino desde dónde se dice. Entonces, claro, pues yo siempre digo desde, o sea, cómo se está diciendo y lo que se transmite. Que cuando dijo eso, digo, sí, tiene toda la razón del mundo, porque te vas dando cuenta de esas cosas que a veces son sutiles, lo podés escuchar y nada más, punto. Pero al no ver,
te vas dando cuenta de algunas cositas, de algunos matices que son maravillosos. Entonces, estas Extras, experiencias, por eso las pregunto y me interesa, porque el teatro, claro, te da una energía con la gente, de hecho, de todo lo que hay de la actuación, el teatro en sí y alguna rama ahí similar, es lo que te da el contacto inmediato con el público, la reacción y el poder manejar esa energía, esa gran energía de toda esa gente que te está mirando. Y también es lo peor que hay en cierta manera porque todo el mundo te está mirando y tenés que estar muy concentrado y preparado con las herramientas para poder hacer eso. Claro. Sí, no, definitivamente el que tú transmitas, eh, posteriormente lo empiezas a ubicar más. A tus inicios, obviamente, ya traes algo, ya traes una flama ahí encendida, ¿no? Y conforme vas estudiando y te van guiando, pues obviamente la vas perfeccionando. Pero sí, efectivamente, tienes que transmitir todo. Y obviamente, bueno, nosotros en nuestro caso que nos dedicamos ya posteriormente a la voz, obvio, tienes que transmitirlo. Y tiene que ser desde dentro, amigo. Porque si no, es como cuando te dedicas obviamente a la actuación, pero con tu rostro, con tu cuerpo, en el teatro, obviamente, ¿no? Pero cuando te dedicas a la voz, si no transmites, no dejas nada. No importa lo que digas, en el sentido de lo que tengas que leer o lo que tengas que decir, sino cómo lo dices, eso es lo importante, ¿no? Totalmente. Bueno, pero antes de irme del teatro, porque me contaste esos comienzos, ese primer acercamiento y lo que sentiste, pero después con el tiempo seguiste haciendo cosas. ¿Y qué te marcaron? ¿Cuáles son esas cosas que te quedaron del teatro que dijiste, esto no me lo olvido más? Es el contacto con el público. El tu poder, en ese entonces, yo recuerdo mucho, independientemente de todas las obras, pero había una obra que se llamaba Viaje a Pueblo Feliz. Y era una especie, una obra musical. Y ahí personificábamos interpretábamos mucho y nos teníamos que estar cambiando y toda esa adrenalina que uno suelta Claro. antes de salir a escena es impresionante porque te tenías que estar cambiando, tenías que hacer varios personajes obviamente desde los ensayos, ¿no? Porque me recuerdo que con esa obra nos fuimos de gira y yo estaba chavito. Y lo que te decía, a mí me llevó el sobrino de una amiga de mi mamá, que yo le decía primo, y muy chistoso. Me estás metiendo te fuiste muy atrás. Muy chistoso porque a él tenía como el corte de pelo, como especie de hongo, ¿no? Sí. Y entonces le decían que era el hongo. Y como yo era el primo, porque así es como me presentó, a mí me decían el Champy Boy, ¿no? El Champy Boy. Recuerdo, el Champy Boy, me decían champiñón, el Champy Boy. Me puso un chavo que se llamaba Frankie. Y entonces, así desde ese inicio, imagínate que me presentó, ¿no? Y él es mi primo, Víctor. Ah, entonces tú eres el Champy Boy, ¿no? Y desde ahí me acuerdo se quedó. Y entonces era el Champy Boy para todo, muy chistoso. Y vaciado porque, bueno, pues imitábamos también, ¿no? Entonces es impresionante porque ahí es donde te vas dando cuenta que el actor tiene que ser súper observador, ¿no? Tiene que ser muy detallista, tiene que, obviamente, proponer muchas cosas, bla, 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 pero yo no me daba cuenta de lo que yo observaba y la facilidad que yo tenía para hacer cosas, ¿no? Ajá. Y ahí es donde se integra todo. Te digo, esa magia y cuando dan tercera llamada, y recuerdo que en la parte de atrás el director Juan rezaba, ¿no? Nos juntábamos todos, él rezaba para cada función y juntábamos nuestras manos. Era una energía tan especial. Y salíamos, no sabes. O sea, el momento de pisar el escenario, ¡wow! Porque se te olvida, y más de chavito, ¿no? Se te olvida. Sí está la gente, estás nervioso,
pero se te olvida porque te diviertes. Y con ese compromiso, creo que sí llegas a transmitir algo a la gente. Y de ahí empezó todo. Toda esa magia es lo que te digo, esa magia en relación al teatro. Eh, Obviamente me marcó mucho eso, me marcó mucho en las giras, todo lo que hacíamos con los compañeros, las bromas, pues éramos chavos, ¿no? Éramos muy, muy jóvenes y todo eso te va marcando, amigo, créeme, son experiencias inolvidables. ¡Wow! Me sacaste. Me encanta, me encanta. Bueno, y otra cosa importante, que no todo el mundo lo ha hecho. A ver, alguien me contó como que estaban queriendo volver. También, ¿cómo llegaste y esas experiencias? También, todo trabajo, ¿no? Pero lo de las Ujú. fotonovelas. Hice Mm. cositas muy pequeñas donde me invitaban de repente, una especie de casting por medio del teatro. Entonces íbamos. Y, pero eran participaciones porque no es que me haya gustado, sino porque nos pagaban, ¿no? Claro. Pero era así como, ¡fum! Como robotito, porque el director nos decía, bueno, vas a hacer esto, vas a hacer otro, y de repente, ¡fum! Flachazo, ¿no? Paz, a foto. Adiós. ¡Pum! Fue lindo, pero más bien era por la cuestión de la paga en aquel Ujú. entonces, ¿no? Y salíamos en un montón, ahí salíamos muchos, porque a muchos de los compañeros del teatro nos invitaron. Entonces, más bien era el cotorreo, el estar yendo con ellos, y esa fue como la experiencia. Después hice con compañeros de doblaje, hicimos unos libros para adultos mayores, Ajá. creo que eran para primaria, una cosa así. Y ahí sí fue divertidísimo, obvio, ¿no? Porque obviamente personificabas a alguien y bla, 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 y tú tenías como tu labor en esas páginas. Y por ahí debo de tenerlos, fíjate. Por ahí debo de tener algunas, espero, porque fíjate que mucho material que yo tenía se me extravió, bueno, se me perdió en cambiadas. Otra vez se me inundó mi casa. Yo tenía todas las cosas como una especie de sótano. Y tanto discos duros como fotografías y cosas, rescaté muy poco. Pero por ahí debo tener unas fotografías de aquellos entonces, espero. Y, y así, esa fue la experiencia, por ejemplo, en esas pequeñas fotonovelas. Bueno, qué lindo. Bueno, a ver, todo va sumando, todo es un bagaje que uno Exacto, va todo va sumando. incorporando y siempre para algo sirve, más allá de la experiencia en sí, de cómo la podés pasar. Y obviamente, como te dije, uno se imaginaba que podía ser más por la paga, pero todo es una experiencia, todo sirve para No, algo, para el día de mañana. Uno nunca sabe en qué lo puede utilizar. ujú. Sí, no, Bu- definitivo, ¿eh? Definitivo, porque de ahí vinieron muchas cosas. De ahí salieron, oye, es que fíjate que están solicitando gente, casting para hacer comerciales, ¿no? Ujú. Para televisión. Ok, ahí vas, ¿no? Y muchos te quedabas, otros no, y eran, ya sabes, la participación, sí estabas hasta atrás, ¿no? Etcétera. Claro. Pero fíjate, muy chistoso, recuerdo que hice un comercial para las drogas, imagínate. No me hagas caso, yo creo como 13 años, y como siempre fui alto, entonces aparentaba más edad. Claro. De hecho, a esa edad yo podía entrar a las discotecas sin ningún problema, a los bares, ¿no? Ujú. Porque ya me veía más grande. Claro. Y me acuerdo, te digo que esto no lo he platicado, bueno, más que en la familia. Eh, en esa ocasión, recuerdo ese comercial, no sé si lo enlataron, no lo vi nunca por la pena que yo tenía. En teoría era un comercial para las drogas. Entonces recuerdo que estábamos en un Volkswagen, un escarabajo, ¿lo ubicas? Sí, sí, obviamente. Ok. Bueno, es que aquí le decimos bocho, ¿no? Por ejemplo, en Ujú. México. Eh, estaba yo en un bocho, porque fue en un bocho, fue en un Renault, y no recuerdo el otro auto. Pero era como la misma escena. Y empecé yo en el Volkswagen. Y me acuerdo que el director me dijo, mira, hijo, tú te vamos a enfocar y tú va a parecer que te estás drogando, ¿no? Y entonces van a llegar tus compañeros y bla, bla, hay toda una historia. Entonces, pues yo dije, pues sí, ¿no? Pues ¿cuál drogando? Pues yo ni sabía, amigo, ¿no?
Yo no tenía ni idea. O sea, yo era también por el rollo de estar y salía el comercial y, ¿no? Y cotorreo y todo, porque íbamos varios. Y entonces recuerdo que pues a mí me tocó estar en la parte de atrás del Volkswagen. Se suben los demás, se bajan y a mí me dejan solo y me enfocan. Y me dan un cigarro, ¿no? Que es aquí, no recuerdo que creo que eran unos carmencitas, que eran el papel arroz, ¿no? Que parecía como si fuera un churro, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dicen, y ya sabes, ¿no? Entonces dice, bueno, pues, acción, te vas a drogar. Y yo, pues, ¿cómo me drogo, no? Y acción, y corte, ¿no? Y ya sabes, a ver, no entendí, si no, sí, ok, otra vez, pero no me explicaban cómo me tenía que drogar, ¿me explico? Entonces, pues yo no sabía, pues sí, el cigarro, ¿y qué? Pues, ¿qué lo prendo? ¿Qué? Pues, ni encendedor, ni cerillos, ni nada. Hasta que ya llegaron el asistente. No, mira, aquí está, y tienes que hacerlo así. Ok. ¿Sabes fumar? No. ¿No sabes fumar? No, no sé fumar. Bueno, pues lo vas a aprender y vas a darle el jalón. ¿Y qué es el jalón? ¿No? Y ya sabrás explicándome. No, no, no fue un oso para mí, amigo. Oh, ahorita me acuerdo, pero me da risa, obviamente. Y entonces, al momento de que en teoría logro prender, pero no sé cuántas tomas, logro prender el famoso churro, bueno, el cigarro lo prendo y pues obviamente pues no fumaba, ¿no? Y hago así y empecé a toser como loco. No, o sea, pobre Toma, yo creo que en vez de tardarnos a lo mucho 20 minutos en hacerla, se fue a 2, 3 horas y yo creo que el director se desesperó, pero sí salió algo porque vimos la maqueta armada. Yo no sé si salió al aire, la verdad, pero bueno, también fui como el hazme con mis amigos y pues todos eran como de la edad, ¿no? Había 2, 3 que Claro. eran más grandes. Me decían, pues es que voy a creer que nunca has fumado. Pues no, nunca he fumado. Entonces, la verdad, no sé. Sí, mi papá fuma, pero fumaba con filtro, ¿no? Claro. Pues es que es lo mismo. No, pues es que yo no lo he visto, pero pues yo nunca lo he hecho, ¿no? A los 13 años. O sea, imagínate. No, 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 fue caótico esa parte. Muy chistoso, pero bueno, eso fue una de las experiencias que tuve ahí en hacer los comerciales, pero se me vino ahorita a la mente para contarte. Qué chistoso, ¿me estás sacando cosas que no, compañero? Qué bueno, no, me encanta. A ver, estas son las cosas que me gustan escuchar. Pero no porque sea algo que nunca se contó ni nada, sino por cómo lo estás contando con las ganas y lo que estás diciendo. Eso es lo que le da la magia a la Ujú. anécdota. Más allá de lo que es, ¿no? No, me encanta, me encanta. Bueno, si uno no pregunta, no indaga, se queda solamente con la superficie, bueno, sí, está bien, dale, genial. No, 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 pero a mí, olvídate. Está bien, yo tengo otra edad, tengo 44 años, entonces tener que leer, hacer preguntas, entonces estoy acostumbrado, sí, te veo algo, uy, olvídate, voy hasta el fondo. Hasta que no Claro. descubro bien esto y todo, tampoco indagar demasiado, tampoco es que escarbo, pero cuando veo algo así que puede ir bien, bueno, dale, genial. Y me encanta porque, repito, al buscar y ver que hay ciertas cosas que no se saben, digo, la Ujú. intuición, digo, no pudo haber hecho solamente doblaje. Porque hay mucha gente que sí, solamente hizo doblaje. Pero digo, no, hay Sí, hay algo gente que que me sí. dice que no puede ser. Entonces digo, bueno, porque creo que es la primera vez que digo, bueno, hiciste algo más. Creo que nunca, si no estaba, no lo pregunto. Pero algo me Ujú. decía, lo tengo que preguntar. Y mirá, si no me hubiese perdido todo esto, olvídate. Exacto, Oh, porque generalmente en las entrevistas te limitas pues que los personajes y cosas de esas te hacen, sobre todo por los fans y eso, ¿no? sí, 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 Pero sí. algo más a fondo, te soy sincero, ahorita lo estamos platicando, solamente esto lo conoce mi familia, amigos cercanos tal vez, y eso precisamente porque sale, ¿no? Que de repente Claro. cosas así y lo relacionas, ¿no? Qué padre, te agradezco. No, pero por favor, a vos por contarlo, porque podías haber pasado de largo. Me encanta, me encanta. Exacto. Bueno, a ver, ya que lo ibas insinuando, ¿cómo y cuándo es que llegás al doblaje? Porque por lo que vi, no fue en México, pero después fuiste a México. ¿Cómo fue ese acercamiento y de qué manera? Fíjate, mi familia te decía que ellos trabajaban en Televisa, Ujú. hacían novelas, hacían programas. En aquel entonces, sobre todo mi mamá y mis tíos, o sea, también se dedican a esto.
y muy pequeñitos los llevaba mi abuelo. Y sobre eso, mi mamá dejó de hacer novelas, cosas de esas, comerciales, se sale del ambiente, por así decirlo, cuando se casa, se queda mi tío y él es el que se va a vivir a Los Ángeles, se llevan a un grupo de actores de México a Los Ángeles a hacer doblaje allá. Y yo generalmente lo iba a visitar, vivía allá un tiempo con él y me llevaba a los estudios, entonces prácticamente yo crecí en los estudios con él. Yo iba, es Jesús Barrero, Sí, exacto. muy conocido en el ambiente Sí, sí, de sí. doblaje. Y, y yo era, bueno, soy el mayor de sus sobrinos, ¿no? Entonces, pues en aquel entonces yo era el más pequeñito y me llevaba, yo recuerdo, más o menos teníamos como 8 o 9 años por ahí así. Pero bueno, eso fue en Los Ángeles. Entonces yo estaba allá con él, vivía con él y pues yo jugaba en los estudios. Entonces me tenía que meter a las cabinas y a estar con él. Entonces me acuerdo porque me decía, enano, pues, calladito, no vaya a hacer ruido y ve, ¿no? Y entonces ahí me pasaba horas, amigo, no tienes una idea. Horas y horas y horas viendo grabar a todos los actores. Eh, pues yo creo que de ahí vino que también pues medio aprendes, ¿no? Poco a poco. Y sucedió, muy chistoso, lo estaba platicando con otra actriz que me dirigió en esa misma caricatura. En ese entonces mi tío estaba haciendo una caricatura que se llamaba Conan. Fueron varias, pero bueno, la que más recuerdo por eso se llamaba Conan, que era un cavernícola. Bueno, no un cavernícola, era un niño. Y pues dentro del ambiente y todo eso salían otros niños, etcétera. Y recuerdo que me dijo, a ver, ven, enano. Y yo hice mis primeras participaciones ahí. ¿Qué dije? No me acuerdo, ¿no? Pero se me quedó muy marcado eso, muy marcado. Claro. Te cuento esto porque hace el año pasado, con Chio Garcel, ella dirigió esa misma caricatura de ese entonces. Y a mí me da un personaje. Y cuando me dice, vamos a hacer la serie de Conan, le dije, no te lo puedo creer. O sea, me regresó a mis inicios, ¿me explico? Claro. Y yo hice un personaje ya el año pasado ahí con ella. Y bueno, ya se grabó y todo, pero no sabes, o sea, para mí fue como, wow, una señal después de tanto tiempo. Tengo 50 años, imagínate. Claro. Entonces, esos fueron realmente mis inicios, ¿no? O sea, después ahí hubo una etapa posterior, ¿no? Donde me dediqué a otras cosas, pero prácticamente mis inicios fue ahí, en esa parte, y con mucho cariño. Entonces, posteriormente en México, pues te digo, acompañaba a mi tío a todos lados. Yo la acompañaba, estaba en todos los estudios, habidos y por haber. Y así como fue como empezó esta gran locura, amigo, ¿no? Y le digo locura porque en serio, los que nos dedicamos a esto, y no sé si todos mis compañeros coinciden conmigo, es adictivo. O sea, Sí, las sí, artes sí. obviamente es una adicción en ese sentido, porque lo llegas a querer tanto que cuando quieres desafanarte de este negocio en general, la misma vida te vuelve a poner en el camino. Y así fue como inicié. Posteriormente ya mi tío fue el que me dijo, bueno, pues si te quieres meter, tienes que venir, tienes que estar. Y ahí me pasaba horas y horas, o sea, ya posterior, ya más grande, ¿no? En México, horas y horas y horas viendo a todos los actores de aquel entonces. Mencionaste algunos que en aquella época, pues obviamente estaban, ¿no? Cuando yo inicié, pues obviamente ellos ya estaban grabando. Y los veía y los veía y los veía hasta que llega la oportunidad, ¿no? De hacer la primera palabra y ¡chin! En aquel entonces estábamos todos en el atril, Sí. ¿no? Dentro de la sala. Y pues la riegas, ¿no? Y ya sabrás. En vez de que la gente se molestara, te apoyaban. Había mucha unión, mucha hermandad en aquel entonces, ¿no? Y así fue como empecé a hacer mis pininos, viendo a todos esos dinosaurios de la actuación y el doblaje. Y posteriormente ya empecé a hacer papeles más grandecitos, etcétera, hasta que
En teoría llegó como de mis primeros estelares en una serie donde también me dirigió, tuve la fortuna de que me dijera mi tío. Pero pues fue horrible porque no sé si te han platicado, pero de alguna otra forma los familiares que tienen familiares en el negocio son muy duros con nosotros, ¿no? Ujú. Entonces sí, mi tío era muy duro con nosotros y sobre todo conmigo, porque obviamente pues decía, yo ya tengo mi apellido, ¿no? Yo tengo un Exacto. lugar aquí, tú te tienes que ganar un lugar. Y eso de joven, pues de repente no lo entiendes, dices, qué gacho, porque a todos los demás les tienes paciencia y a mí no, ¿no? Entonces sí fue complicado, fue muy duro, súper nervioso, porque yo trabajaba con otros directores, famosos, obvio, ¿no? Y pues no me daba miedo, pero con él, no sabes, amigo, no, me temblaba todo, ¿no? O sea, yo nada más decía, ¿tienes llamado con Jesús Barrio? Y yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿No? Y con todos los demás no tenía ningún problema porque en serio se portaban muy lindos conmigo. La verdad, eh, caí como en blandito, aprendí mucho, obviamente. Tuve que talonearle mucho, no tienes una idea, porque todos pasamos por lo mismo. Pero es una satisfacción bien bonita, ¿no? Qué lindo, me encanta. Bueno, hace bastante tiempo lo pude entrevistar y digamos que, loco, viene de familia. Ah, Bueno, entrevistaste Jesús a tenía la Jesús, voz sí. más tipo media, ¿no? Pero, claro, Ajá. lo entrevisté a Pepe Vilchis, también, Flor de También el tío, ok. Caño. Ah, voy a decir, che, loco, en la familia después salieron todos así, pero Dios mío, qué máquina de sacar voces. Pero, claro, un poco lo contaste con él, pero una de las preguntas siempre es cuando hay alguien relacionado, ¿cómo es trabajar con la familia? Bueno, acá ya me lo dijiste, ¿no? ¿Cómo era Sí, trabajar con la familia en cierta parte? Trágico. duro, Bueno, su... duro, amigo. Pero duro en lo que le sigue, o sea, y se notaba la diferencia. Y no nada más, digo, no más conmigo, también en su momento, a lo mejor, si entrevistaste a Pepe, lo Ujú. mismo. Igual y a lo mejor te lo comentó porque eso nos marcó y eso nos motivaba a seguir adelante y a seguir terco. O sea, en este negocio tienes que ser súper terco. Obviamente existe el talento y todo, pero también la tenacidad que tienes que tener para subsistir, porque en serio tienes que tener mucha paciencia, hasta que lo vas logrando, ¿no? Y obviamente con cada personaje vas creciendo y vas aumentando tu experiencia, etcétera, pero esos inicios fueron, uy, muy duros, ¿no? Bueno, él me contó que cuando estaban grabando los Caballeros del Zodíaco, que era chico, tenía 13 años, claro, todos Sí, juntos, se equivocaba y lo tenía a tu tío, no, a René García y a Marcos Patiño, que ya decía que era una estrella y todo, mirándolo. O sea, Ricardo Mendoza lo entrevisté hace poco, pero yo no me acuerdo que Pepe me haya nombrado a Ricardo. No me lo acuerdo, pero sí me acuerdo de los otros tres. Y sé que lo miraron con una cara de odio y yo dice, y transpiraba y todo. Entonces, pero sí, pero sabes que obviamente era el nervio, porque yo también recuerdo en esa época, cuando salen los Caballeros del Zodíaco, a mi primo le dio ese papel, Jesús, y a mí ujú, habló conmigo y me dijo, no te doy un papel, así textual, porque en esa época yo andaba para arriba y para abajo, me iba de viaje, subía, claro. estaba yo como ave libre. Y me dice, si te lo doy, no me vas a dejar el trabajo tirado y eso es lo que no quiero. Y yo le decía, no, tío, no te preocupes. Entonces yo me iba dando en Acapulco, en muchos lugares, y cuando regresaba, obviamente me iba a reportar con la gente y con él. Entonces por eso empecé a hacer cosas ahí también en Caballeros del Zodíaco. Yo salí también Ujú. haciendo pues de los mismos de ahí, de los capítulos, ¿no? Sí, Que sí, sí, obviamente sí. con el tiempo no sabíamos que esa serie se iba a convertir en un ícono, ¿no? Entonces, No, totalmente. Además que ya con la chorrocientos por ahí. presentación que tenía en español, decís, qué presentación rara. Y bueno, Sí, y a pesar de la súper presentación rara. rara acá, bueno, triunfó. Exacto, pero con el tiempo, ¿no? Y en Eh, aquel entonces, pues no sabíamos que realmente iba a pegar. bueno, a mí me Nadie. gustó porque era la primera serie que yo encontraba así de dibujo. Ya era grandecito porque estaba en el secundario. Ujú. Pero trataba de la mitología, aunque no era tan fiel a la mitología, y si bien yo nunca la estudié ni nada, siempre me atrajo. Entonces,
Yo lo empecé a ver más que nada por eso, por el tema de la mitología. Cuando aparecía alguien que conocía de la mitología, era como que me gustaba, aunque no tuviese la relación que uno conociera y demás. A mí inicialmente me atrajo eso. Claro. Y sí, digo, pues nosotros lo grabamos, yo grababa papelitos y de repente eran personajes más grandes ahí en esa misma serie. Ujú. Pero, wow, o sea, en serio, grabábamos todos. Y sí, efectivamente, pero más bien era el nervio de uno el que estaba ahí con Jesús, por ejemplo. Yo creo que eso también es eso a lo que se refería mi primo, porque los compañeros nos hacíamos bromas en el atril, eran súper buena onda, créemelo, y, y te ayudaban. O sea, lejos de voltearte a ver así de, ay, ese escuincle, ¿no? Nos ayudaban, ¿no? Porque nos tocaban el hombro, nos picaban las costillas, ahí tienes que entrar y no sé qué, y bla, bla, bla. Y te daban consejos de repente, ¿no? Porque también uno se acercaba. Claro. Por eso te digo que había una bonita unión en esa época, porque no nada más era ahí, sino ibas a otros estudios. Entonces éramos como una familia, ¿no? Porque nos encontrábamos todos. Y obviamente cuando llegabas antes, te tocaba de repente hacer sala con los grandes y aprendías mucho, ¿no? Y no te explicabas cómo, digo, ya con el tiempo vas entendiendo que efectivamente, bueno, uno tiene que tener un lugar, ¿no? Mi primo se forjó un lugar, yo me forjé un lugar, pero ya sin el apellido, ¿no? Entonces, sí fue complicado, pero la verdad muy bonito. O sea, aprendimos mucho, ¿no? Me encanta. Bueno, en un momento te alejas del doblaje para terminar tu carrera en publicidad y en ese proceso llega también la locución. Entonces, contame también esta experiencia, cómo fue de, bueno, salirte, terminar la carrera, pero en el medio que aparezca esta oportunidad de la locución. Te digo que la parte en toda esa época, yo andaba para arriba y para abajo, ¿no? Eh, Me fui a trabajar a hoteles, a trabajar como mesero, etcétera, bla, bla, bla. Pero sobre todo la aventura, ¿no? Pero en ese inter, siempre muy chistoso porque a mí siempre he tenido así como la voz un poquito más grave, ¿no? Pero yo era fan de las voces de muerto, ¿no? De esas voces pesadas y no sé qué. Sí. Y pues yo decía que tenía una voz de pito, como dicen todo el mundo, ¿no? Y yo quería tener esa voz enorme, ¿no? Y yo decía, wow, es que algún día yo voy a grabar un comercial, nunca me imaginé, ¿no? Y entonces se empezó a dar el que, pues de repente te enterabas de un casting y te decían, oye, pues tú tienes voz como para locutor, ¿te gustaría? Pues ¿por qué no? Y lo intentaba, ¿no? Y fueron un chorro de castings, de repente no me quedaba, hasta que se dio la oportunidad y empecé a hacer comerciales. Y así es como yo empecé precisamente, haciendo comerciales. Ya posteriormente hice mi examen, obtuve mi licencia de locutor y bla, bla, bla. Pero en ese inter fueron así de que, oye, hay un casting. Ibas, lo hacías y se olían. Y de repente, pues, al momento de empezar, posteriormente a estudiar mi carrera de publicidad, pues se prestaba, ¿no? Tanto en el colegio como en las agencias que yo estuve trabajando, lo mismo, ¿no? Era, oye, vamos a hacer la presentación al cliente. Oye, el creativo, oye, fíjate que voy a hacer un comercial y a ver con tu voz, ¿cómo lo dirías? Ah, no, pues así, vamos a hacerlo y presentábamos. Entonces, prácticamente paralelamente se fue dando esa oportunidad de hacer locución comercial. Entonces, sí, hice muchos comerciales, muchos audiovisuales, ¿no? Sobre todo también. Y así fue como se fue dando, amigo, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Wow, me encanta. Siempre, repito, ir diversificándose es lo que te dan las oportunidades. A ver, cuando llegan, el poder aprovecharlas en realidad, ¿no? Tener oportunidad y al tener ya ese conocimiento, aprovecharlo y después todo es ganancia. Te puede gustar o no. Lo importante, sí, a ver, hay que vivir, es el dinero, genial. Pero si te gusta, bueno, mucho mejor. Pero lo importante es poder tener todo eso al alcance de la mano para poder usarlo.
Bien o mal son herramientas que vas obteniendo en el Claro. transcurso de la vida y con el tiempo también vas entendiendo que la mejor inversión es en ti, ¿no? Ujú. Es uno mismo. Pero eso, bueno, eso te lo va dando la experiencia. Y, y efectivamente, bueno, pues mi mundo era la publicidad y yo quería hacer, y de hecho ahí viví cosas maravillosas. Ahí conocí a mi esposa, por Ujú. ejemplo, ¿no? Son de las grandes cosas que me ha dado también la publicidad, pero siempre fue paralelo, ¿no? Entonces tenía doblaje, tenía obviamente la publicidad y tenía la locución. Entonces estuve dividido Sí. en esas tres áreas, qué chistoso. Bueno, y otra área que tiene que ver con el doblaje, pero Ajá. ya es otro tipo de manejo, porque es hacia la gente. Entonces, no sé si en teatro te ha tocado, pero en doblaje sí, que es la dirección. ¿Cómo sos a la hora de encarar una dirección? En teatro no me tocó más que cosas muy pequeñitas Mm. y sobre todo asistiendo a cuestiones pero hace mucho tiempo. Pero en doblaje sí, he dirigido películas, series, etcétera. Entonces, lo asumes en el sentido que tienes esa responsabilidad. Créeme, los que nos dedicamos a esto amamos tanto lo que hacemos que queremos hacerlo cada día mejor. Y nos empeñamos en hacerlo porque hay nuevas generaciones, hay mucha gente a la que tienes que dejar algo sembrado para que de alguna otra forma también a ellos les funcione. Y, y así es como realmente lo asumes. Yo empecé asistiendo, ¿no? A directores, después te empiezan a dar la oportunidad y lo asumes. Y así se fue dando, ¿no? Y vas entendiendo que como director tienes que hacer una mezcla de voces, muchas cosas que tienes que ir integrando para que tu proyecto salga, ¿no? Ujú. Y también es complicado porque también de este lado se aprende mucho y aprendes de cada uno de tus compañeros, ¿no? Es muy chistoso. Yo siempre lo tomo como base eso porque eh, aprendes de los demás y eso lo vas integrando a tus cosas y te ayuda y te funciona, ¿no? Para que cuando tú lo hagas se escuche mejor, etcétera, ¿no? Pero sí, así es como asumí ese reto. Fue un reto bastante fuerte y digo, porque ya me tocó la época digital cuando yo empecé a dirigir. Entonces dentro de todo era un poco más fácil porque podías acomodar, etcétera. Y también esa parte, fíjate que me tocó meterme en la parte de los fierros, como dicen, la Ujú. parte de la ingeniería, porque con Jesús tuvimos una empresa de doblaje. Entonces, en ese momento también era meterse de este lado como ingeniero, que la verdad, mis respetos, pero tuve que aprenderlo precisamente pues para hacer los controles de calidad, etcétera, y también descubres grandes cosas. Entonces, todo es un conjunto y te ayuda, ¿eh? Son herramientas que vas acumulando y vas sumando en tu día a día y para hacer un mejor trabajo. Bueno, ya hace tiempo ya que no la emití, porque me Ajá. quedó por la mitad la entrevista a Raúl Aldana. Wow, ajá. Tiene 10 millones de cosas. Engancharlo a ese muchacho de vuelta va a ser una odisea directamente. Pero bueno, hasta Sí. ahora sí, que sí, que no, que no. Bueno, hasta ahora no se pudo completar. Muy interesante todo lo que contó, porque toda la parte, como estas preguntas, que son un poco más jugosas que después más allá de algunos trabajos y demás. Pero él Ujú. decía que para él, uno, si está metido en este ambiente del doblaje y demás, tiene que saber todo. Tiene que saber Sí, claro. operar, tiene que saber dirigir, tiene que saber, o sea, tiene que haber pasado Por por todas todas las las áreas. etapas para saber cómo es. Sí, claro. Y es la primera persona que me lo comentó así y me pareció interesante, pues no, a no todo le interesa o no todo el mundo tiene la capacidad para hacerlo y está perfecto. Ahora, si podés y tenés, bueno, genial, sigue siendo lo mismo, es todo ganancia y vas entendiendo las cosas de otra manera y todo eso ayuda, Exacto, pero con el paso del tiempo, no sé, claro. a mí me pasó eso, que de repente se abría el huequito ahí, bueno, pues tienes que estar ahí, ¿no? De repente, oye, que danza, pues vamos a hacerlo, Mm. porque eso también de alguna otra forma nos ayuda.
oye, que esto, el otro, bla, bla, bla. Y te digo, todo va sumando y cuando menos te das cuenta, lo estás llevando a cabo. Y dices, wow, o sea, si yo no hubiera hecho esto, a lo mejor no hubiera podido hacerlo en esta parte. Y sí, todo suma, créeme, todo suma. Porque de alguna otra forma es un complemento para ti. Y sí, muchas veces tienes la habilidad, muchas veces tienes la necesidad, ¿no? Se presenta y tienes que agarrar el toro por los cuernos, porque si no, se te pasa la oportunidad. No, pero sí es cierto, sí es muy cierto eso. Otra rama de la cultura, vamos a ver en esta, ¿cómo vas? Porque no tiene que ver con la actuación, aunque en cierta parte se puede relacionar. ¿Qué papel juega en tu vida, si es que lo juega, la literatura? Fíjate que yo creo que es importante. Nosotros leemos mucho. Toda nuestra vida, los que nos dedicamos sobre todo al doblaje, leemos mucho, pero independientemente de literatura en general, pues tenemos esa gran virtud de leer bien. Y yo creo que sí, efectivamente, así como los libros te escogen, el doblaje te escoge, las artes te escogen, ¿no? Yo soy muy de esa idea, porque llegas a la librería y de repente, no sé, vas por algún tipo de libro, literatura, lo que te guste, y sales con otra cosa, ¿no? Entonces, sí es importante porque nosotros somos muy creativos, creo yo, somos mucho de imaginación, ¿no? Y sobre todo lo que nos dedicamos a este negocio, la realizamos. Entonces, pues obviamente la literatura para nosotros es, wow, creatividad andando, te dejas ir y te imaginas tantas cosas, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante. Yo creo que todas las partes, todas las artes son importantes. Algunas son más especiales que otras, porque a lo mejor has incursionado o tienes idea y te gusta, te apasiona, etcétera. Pero yo creo que todas las artes ayudan a nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no? Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.